Muy buenos días con todas y con todos. Hago extensivo el saludo que ha brindado el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia y hago míos los vocativos que ha utilizado. Todos aquí estamos presentes a fin de ver y capacitarnos respecto de este manual de perspectiva de género en las actuaciones y diligencias judiciales. Espero que todos ya hayan escaneado el código y ya lo tengan a mano, porque el día de hoy lo que vamos a trabajar es en una capacitación. Vamos realmente ya a tratar de aplicar este manual y vamos a ir viendo cada una de sus partes. Vamos a ir viendo todas las partes que compone y cómo debemos utilizarlo de la mejor manera. A mí se me ha encargado el día de hoy hacer tanto la presentación del manual cuanto tratar del rol de juezas y jueces que incluye este manual. En las siguientes capacitaciones, como veremos, otros expositores tratarán del rol que tienen otras instituciones que también se vinculan con el proceso. Quisiera contarles a manera de historia de este manual, que es verdaderamente reciente, aunque el tema es un tema que se ha venido desarrollando a través de los años, de los últimos años, y todavía nos encontramos en desarrollo y en instrucción y capacitación. Se acordó el día 11 de julio del 2023 por parte de la Corte Nacional de Justicia adoptar este manual, poner a disposición de todas las personas que están involucradas en el proceso judicial este conjunto de herramientas para que se utilicen y se pongan en práctica dentro de la arquitectura institucional de la Administración de Justicia como una respuesta integral del Estado. Todos quienes conformamos el Pleno de la Alta Corte Nacional de Justicia consideramos de suma necesidad la elaboración y difusión de este instrumento que se ha puesto a su disposición. Quisiera recordarles que al estar aquí presentes, nos comprometemos a iniciar un proceso de reaprendizaje, de modificación de nuestro pensamiento, de nuestros comportamientos y de nuestras actitudes frente a los derechos fundamentales de la mujer, lo que con seguridad tendrá un gran efecto que tal vez en este momento nosotros no medimos. El hecho de que ustedes estén, cada uno de ustedes aquí presentes, lo que va a provocar en la sociedad es que esta capacitación, este conocimiento, este adoptar estas herramientas va a irradiarse a su entorno y al resto de la sociedad. De esto se trata. Como ustedes ya habrán podido hojear, ya habrán podido revisar, y como ha salido también en el video y también nos ha contado el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, el manual cuenta con 5 partes. La primera parte contiene todo lo que son conceptos básicos. Como iremos viendo a lo largo de esta capacitación, estos conceptos van a ser utilizados por los distintos expositores que nos van a trabajar con nosotros el día de hoy. Lo importante de estos conceptos es que tenemos que conocerlos, pero a la vez también tenemos que utilizarlos de una manera homogénea. Esto va a permitir que todos comprendamos de qué estamos hablando cuando nosotros presentemos, ya sea nuestros trabajos, ya sea en el caso de los actores jurisdiccionales, nuestras sentencias. Es decir, que el lenguaje del que siempre estamos hablando, trabajar con un lenguaje comprensible, sea realmente un lenguaje comprensible por lo homogéneo, porque todos cuando vemos un concepto lo entendamos de la misma manera. La segunda parte trata del rol de las juezas y de los jueces y de otros actores que se involucran en el proceso judicial. La tercera parte contiene todas las buenas prácticas que han sido recolectadas en este manual y que en caso de que no las estemos llevando a cabo en el ejercicio de nuestras labores, debemos irlas incorporando poco a poco.
El día de hoy vamos ya a familiarizarnos, entonces a partir de hoy no tenemos un pretexto para no incorporar estas buenas prácticas en nuestro quehacer diario. La sección cuarta tiene recomendaciones para la elaboración y la redacción de sentencias. Como ya veremos a continuación en la parte pertinente, vamos a dar una serie de recomendaciones incluso para cuando se dicten medidas de reparación. Y la quinta parte tiene una herramienta que consiste en un test que puede ser aplicado por cada uno de nosotros. Una vez que, en el caso de que fueran juezas y jueces o de los otros actores que se involucran en los procesos, ustedes pueden, a través de las preguntas, pueden autoevaluarse. Son preguntas cerradas de sí y no, que no les va a llevar más allá de 5 minutos y así ustedes van a poder establecer si realmente están siendo objeto de cambio o pretenden quedarse tal vez en un pasado que ya no corresponde. Vamos a hablar entonces de la primera parte, que contiene, como les he señalado, los conceptos que deben ser utilizados de una manera homogénea. Son 35 conceptos, como ustedes pueden revisar en el manual. El día de hoy yo les he traído, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero como les señalo, lo importante es que ya vayamos familiarizándonos con el contenido de estos conceptos, porque todos los expositores los van a ir mencionando a lo largo de sus intervenciones. De estos 10 conceptos les he traído algunos. Posiblemente ya estén familiarizados con algunos de ellos, posiblemente no lo estén. Empecemos a hablar de algo que ya se ha venido hablando durante años, de género, que es una construcción social. Define las características y los comportamientos que cada sociedad le asigna a un hombre y a una mujer, y por esto mismo, como es la sociedad la que asigna este concepto, también es la sociedad la que puede cambiarlo. Por eso debemos nosotros reeducarnos. Si nos han enseñado cuál es el comportamiento de un hombre y cuál es el comportamiento de una mujer y ya no está acorde a lo que debe ser, podemos reeducarnos, podemos transformar lo que comprendemos por este concepto y empezar a aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestro lenguaje y especialmente repercutirá esto en nuestros quehaceres y en nuestra labor. Perspectiva de género, que justamente es de lo que trata este manual. Es un método, es una herramienta. Es conceptual, sí, pero nos sirve para analizar la sociedad. Necesitamos que la sociedad sea comprendida de una manera más equitativa, que dejemos de lado esta conceptualización que tenemos tan arraigada del androcentrismo. También permite identificar de manera adecuada las desigualdades que existen respecto de las mujeres. La perspectiva de género ayuda a comprender las relaciones que se producen entre hombres y mujeres, lo que permite entender y cuestionar su educación y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Es, como les he señalado, una herramienta útil para comprender cómo se produce la discriminación respecto de las mujeres y también nos permite, una vez que entendemos cómo se produce esta discriminación, nos permite erradicarla. Solamente si nosotros conocemos algo, podemos cambiarlo. Tenemos otros conceptos, como ustedes van a ver, les he señalado que son 35. En las láminas yo he puesto 10 conceptos, les voy a ir pasando, ustedes los pueden leer, yo voy a ir deteniéndome solamente en algunos de ellos. Quisiera hablarles en este momento de los roles basados en género, que son asignaciones culturales que determinan que ciertas actividades, que ciertas tareas y responsabilidades corresponde realizarlas a los hombres o a las mujeres y suelen jerarquizarse o valorizarse de manera diferenciada. De esto tenemos que olvidarnos, ¿sí? De esto tenemos que olvidarnos. No se trata de que las mujeres
estén en las labores domésticas o en las labores de servicio o en las labores de cuidado y los hombres se dediquen a trabajar o a producir. Hombres y mujeres podemos hacer las dos cosas. Podemos trabajar, podemos producir, podemos cuidar y podemos cuidarnos. ¿Sí? Podemos cuidarnos. Cada uno de nosotros podemos hacerlo. Quisiera hablarles de un concepto que va a ser reiterativamente utilizado el día de hoy y tal vez es uno que, al menos a mí, no me sonaba tan familiar. Y quisiera compartirlo con ustedes, está en el manual y es el de interseccionalidad. Me llamó la atención no haber estado familiarizada con este concepto y pienso que tal vez es, y ahí entiendo también lo que señalan muchas veces el tema de los privilegios. A veces no estamos familiarizados con esto porque tenemos privilegios. Y tal vez desde ahí, desde los privilegios que tenemos, ya sea de habernos educado o de poder comer adecuadamente o de habernos podido salir a trabajar o cuidar de mejor manera a nuestros hijos, tal vez desde ahí justamente tenemos que comprender lo que es la interseccionalidad. Este concepto constituye la confluencia de manera combinada y sistemática de dos o más situaciones de discriminación o de desventajas respecto de una persona, estamos hablando en este caso de una mujer. Podríamos tener una mujer que tenga una nacionalidad en específico que le ponga en una situación de discrimen. Podemos tener esta misma mujer que tenga una discapacidad. Podemos tener una mujer que pertenezca a una etnia en particular. O podemos tener una mujer que no haya podido estudiar. Imagínense ustedes que todo ello confluya en la misma mujer. Eso es interseccionalidad. También quisiera hablarles de este concepto de las nuevas masculinidades, que a veces es un poco lo que nos cuesta y más bien a veces lo estamos mencionando a manera de broma en nuestras relaciones sociales. Pero es una realidad. Debe haber unas nuevas masculinidades. Los hombres deben aprender a ser diferentes. Ya no sean como eran antes. ¿Parece fácil? Yo creo que sí lo es. Yo creo que es cuestión de reflexionar, hacer una autorreflexión porque nadie le va a enseñar a usted una nueva masculinidad. Usted tiene que aprender, usted tiene que buscar, usted tiene que saber cómo quiere ser usted como hombre. Estas nuevas masculinidades entonces son aquellas nociones que buscan romper con los roles de género, aquellos que de forma tradicional se han asignado a los hombres. ¿Y para qué? Para construir nuevos modelos que ayuden a generar relaciones personales y laborales más igualitarias. Yo también pensaría que va a producir más paz. Más paz. Si los hombres aprenden a ser de una manera diferente, con una nueva masculinidad, van a ocasionar a nivel de su familia, a nivel de su trabajo, a nivel de la sociedad, que haya más paz. Vamos a hablar de la segunda parte. Esta es la que yo les mencionaba, que tiene los roles de juezas y jueces y también de otros actores que intervienen en el proceso. A mí me ha correspondido únicamente presentarles el rol de juezas y jueces, toda vez que tenemos esta mañana de capacitación donde otros actores nos hablarán sobre los otros roles que tienen otras instituciones que están involucradas en el proceso. El acceso a la justicia desde una perspectiva de género implica un derecho constitucional que involucra tanto al deber estatal de proveer un servicio público como el ejercicio de un derecho. Esto significa que la judicatura, fiscalía, defensoría, abogacía y otros sujetos participantes en el proceso actúen con imparcialidad, identifiquen situaciones de desventaja, discriminación y violencia que se basan en género
y adopten los mecanismos legales y procedimentales que favorezcan el respeto a la dignidad de las mujeres y la protección de sus derechos, lo que incluye despojarse de sus conceptos atávicos y dirigirse a las mujeres de manera respetuosa y empática. El rol que tiene que cumplir el juez es de trascendental importancia. Si ustedes se ponen a pensar, estamos actuando el día de hoy a manera de cascada. Es decir, en este día, la Corte Nacional de Justicia, el máximo órgano de justicia del país, presenta este manual. Y vamos a ser todos los demás actores que vamos a actuar en conformidad y vamos a ir desde nuestros puestos, desde nuestros puntos de trabajo, desde nuestra situación en nuestra casa, en nuestra familia, vamos a ir moldeando, vamos a ir enseñando a los demás tal vez una nueva forma de entender y tal vez también una nueva forma de actuar. Eso es actuar en cascada. ¿Qué debe hacer un juez? ¿Cuál es el rol de un juez cuando actúa con perspectiva de género? Tiene algunas tareas que realizar, como son identificar las situaciones de poder por cuestiones de género que producen desequilibrio. Tiene que cuestionar los hechos, tiene que encontrar cuáles son las pruebas que le van a servir para encontrar cuál es el estereotipo que está siendo aplicado o cuál es el perjuicio que está provocando este estereotipo, a fin de visualizar la situación de desventaja en la que se encuentra una mujer. Debe ordenar las pruebas que sean necesarias para visibilizar las situaciones de violencia, de vulnerabilidad o discriminación por razones de género en caso de que no exista en su poder material probatorio que sea suficiente para ello. Debe cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar desde el género el impacto diferenciado de la solución para una resolución justa e igualitaria. Debe aplicar estándares de derechos humanos a todas las personas que forman parte del proceso, especialmente a las niñas y a los niños. Estaba hace un tiempo en una capacitación y tuve el gusto de ver a un expositor que es uno de los jueces de la Corte Interamericana, que es Magreg Ferrer. Perdón. Entonces, él nos señalaba que los jueces no somos solamente jueces nacionales, somos jueces interamericanos, porque a veces nuestros ordenamientos jurídicos nos quedan cortos. A veces no encontramos entre las normas que tenemos como jueces, a veces no encontramos todas las normas que quisiéramos tener o no encontramos la norma exacta que necesitamos aplicar. Sin embargo, si es que nosotros acudimos a otros instrumentos, vamos a darnos cuenta que en estos otros instrumentos internacionales existen las normas que nosotros quisiéramos aplicar. Y entonces ahí nos dejamos de ser un juez nacional, en este caso un juez ecuatoriano, y nos convertimos en un juez interamericano. Y esto es importante comprender porque a veces nos sentimos desamparados en nuestros despachos. A veces sentimos que, ¿qué podemos hacer con lo que estamos viendo? Pero no estamos desamparados, tenemos más normas a las que podemos acudir y tenemos que hacerlo. El doctor Saquicela hace un momento nos señalaba que se necesitan jueces valientes y a veces para no aplicar una norma que no nos parece la adecuada y aplicar tal vez una norma interamericana, sí necesitamos valentía. Y hay que hacerlo, y simplemente hay que hacerlo. Hay también el juez, aquí tienen algunas recomendaciones, pero también les voy a dar una última que quisiera resaltar. Se debe evitar el lenguaje
que se base en estereotipos, en prejuicios, y procurar que los enunciados lingüísticos y retóricos sean claros o incluyentes. Vamos a hablar un poco de lo que sería juzgar con perspectiva de género. Y yo les mencionaba que debemos hablar de las medidas de reparación. Las juezas y los jueces, al emitir sus decisiones, deben analizar los siguientes escenarios. En cada caso deben analizar cuáles serían los alcances o las implicaciones de las medidas de reparación que van a ordenar. También deben establecer plazos claros para que se cumplan estas medidas de reparación. Deben manejar y analizar cuáles van a ser los criterios para definir cuándo se supera el plazo razonable en el cumplimiento de las medidas que ha ordenado. Debe coordinar la ejecución de estas medidas con las diferentes instituciones que van a estar involucradas en el cumplimiento de estas medidas. Y debe proveer herramientas que permitan la viabilidad del cumplimiento de las medidas. Vamos a entrar en este momento en la tercera parte del manual. Esto es, las buenas prácticas en el desarrollo de las diligencias judiciales con enfoque de género. En el manual se han recogido 6 buenas prácticas. Estas prácticas deseamos que sean implementadas por todos y por todas las personas que trabajan en el ámbito judicial. También por todos los demás funcionarios y, ¿por qué no?, por el público en general. Lo importante de estas medidas o para qué se han escogido estas medidas es para reducir las desigualdades y la discriminación entre hombres y mujeres. Quisiera que ustedes vean esta lámina y hagan un ejercicio. Vean las 2 líneas y traten de establecer si les parece que son iguales o les parece que son diferentes. El manual toma, si ustedes ven, toma este ejemplo que es tomado a su vez de la óptica de Müller-Lyer para comprender lo que implica una percepción o una mirada sesgada. Si ustedes las ven, parecería a simple vista que son distintas, que la de abajo resulta más larga. Y sin embargo, son iguales. Sin embargo, son iguales. Es necesario comprender que muchas veces, a primera vista, detectamos una percepción errada o una percepción equivocada de las cosas como son en realidad. Por ello, es necesario saber cuáles son los estereotipos para entender cómo perpetúan y legitiman la subordinación de las mujeres, porque a veces a primera vista no lo hemos visto. Entonces, demos una segunda mirada. Vamos en este momento a ver algunos estereotipos de género y también trataremos de dar una visión de cómo podemos deconstruir estos estereotipos a los que a veces ya estamos tan acostumbrados que ya dejamos de verlos a una primera mirada. Por eso es importante dar una segunda y, una vez que los hemos ubicado, tratar de deconstruirlos y formar otra manera de concebir. Un estereotipo basado en el sexo de la persona. Los hombres son fuertes, los hombres son líderes, los hombres son racionales. Las mujeres son emocionales, las mujeres son sensibles, las mujeres son irracionales y ahora último se ha puesto de moda algo muy horrible que es las mujeres son hormonales, como que los hombres no tienen hormonas. Un ejemplo de estereotipos de género. Considerar que los hombres pueden levantar el tono de voz en las audiencias para denotar su masculinidad, su seguridad y su conocimiento. Si una mujer en una audiencia le levanta la voz, entonces está histérica. ¿Cómo vamos a deconstruir esto, este estereotipo? Es bastante simple. Vamos a tratar a todos con el mismo respeto, con la misma consideración
Yo como jueza pensaría que nadie debe levantar la voz en la audiencia a menos que yo no le esté escuchando. Entonces le pediría que levante su voz porque obviamente no le estoy escuchando. Pero esto va a ser igual para un hombre y una mujer, porque si no estoy escuchando, no le voy a escuchar igual a un hombre que a una mujer, no va a ser algo diferente. Un estereotipo sexual que hemos escuchado hasta en las noticias. Han venido noticias nacionales y noticias internacionales que nos han hablado de la misma manera. Culpar a la víctima por cómo iba vestida. ¿Qué importa cómo iba vestida? ¿Qué importa? Cada uno puede vestirse como guste. ¿Cómo vamos a deconstruir el estereotipo de género? No debemos culpar a la víctima, se haya vestido como se haya vestido. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, le estamos revictimizando. ¿Y saben quién es el victimario en ese caso? Es usted. Si usted le culpa a la víctima, usted es un nuevo victimario. Tenemos también los roles de género, lo que les decía hace un momento. El hombre es el proveedor, el hombre cuando sale a trabajar y cuando vuelve está cansado. La mujer también sale, la mujer también va a producir, la mujer también va a trabajar y la mujer cuando vuelve también está cansada, Vamos a considerar, por ejemplo, en las audiencias, cuando tenemos a un hombre, muchas veces sucede que cuando entra alguien, pensamos que si entra un hombre y una mujer, es el hombre, es el abogado, o el hombre es el que va a tomar el liderazgo de esa presentación, o es el que representa, y la mujer no. Por ello, ¿cómo vamos a deconstruir esto? En las audiencias y diligencias judiciales debemos identificar a todas las personas. Es lo primero que tenemos que hacer, identificar. Una persona puede ser que sea el abogado, a lo mejor la persona que le acompaña es un asistente o es una persona que simplemente le está acompañando o es una persona que le va a ayudar. A veces en las diligencias tenemos prueba, a veces le va a ayudar a pasar los cuerpos o le va a ayudar a pasar eventualmente alguna presentación o las láminas. Tenemos simplemente que identificar. No pensemos que porque es hombre, él es el abogado, ella es la asistente, porque puede ser al revés, o puede ser él el cliente y ella la abogada. Entonces, ¿cómo vamos a deconstruir? Simplemente identificando quién es quién. Vamos a tratar sobre la identificación de la existencia de una situación de violencia, desigualdad, interseccionalidad o relación de poder entre las partes procesales. Para aplicar la perspectiva de género es importante identificar la situación de vulnerabilidad, desigualdad o interseccionalidad de una víctima en una situación de violencia basada en género. Estudiar el contexto en el que se desenvuelve un caso permite a la Administración de Justicia interpretar los hechos, conductas o expresiones de acuerdo con el entorno social, las normas morales y culturales, las costumbres, los estereotipos de género y otros elementos que coexisten en un momento y un lugar determinados. Ello demanda razonar sobre las causas o motivos detrás de los hechos y reconocer la posición de vulnerabilidad en que se encuentra una víctima a fin de tomar las medidas de protección y reparación que resulten idóneas. Las situaciones a analizar según el contexto pueden ser de carácter objetivo o pueden ser de carácter subjetivo. Lo vamos a tratar de sintetizar de la siguiente manera. Un contexto objetivo puede ser considerar el lugar y momento en el que suceden los hechos del caso. Un concepto subjetivo puede ser establecer las condiciones de identidad de las partes que se involucran en el caso. Un contexto objetivo puede ser identificar quién toma las decisiones en una relación,
¿Cómo se toman? ¿Cuáles son los mecanismos de participación en la toma de decisiones sobre las cuestiones que afectan a las partes involucradas? ¿Cuál sería el contexto subjetivo de ello? Identificar qué tipo de relación tienen entre sí los sujetos procesales. Un contexto objetivo puede ser valorar si el género de una de las partes es lo que está sirviendo de justificación para el ejercicio de un mayor poder por el otro, y si ello impacta en el caso concreto. Sobre esto mismo, un contexto subjetivo es evaluar si los hechos se relacionan con roles y estereotipos de género o el actuar de las partes se vincula con las cargas sociales que han sido impuestas. ¿Cómo podemos nosotros identificar el contexto? Pues tenemos que practicar algunas cosas que ya las hacemos de manera natural en nuestra vida diaria. La escucha activa y la comprensión. Cuando algo nos interesa o cuando algo queremos saber, estamos escuchando de manera activa. Pues eso mismo tenemos que hacer. Si ya lo sabemos, simplemente tenemos que practicarlo. Tenemos que continuar haciendo. Una escucha activa y comprensiva. Una perspectiva de género y un enfoque de derechos. Y un análisis de interseccionalidad, que es este concepto tan bonito, aunque el contenido realmente es, como les he dicho, es un poco fuerte, pero el concepto es tan bonito y es algo que tenemos que identificar porque muchas de las veces nos vamos a encontrar con interseccionalidad. Simplemente quisiera hacerles la pregunta que está al final. ¿Te imaginas la vida de una mujer afrodescendiente, pobre, analfabeta, embarazada y sin derecho a decidir? Eso es interseccionalidad. Vamos a hablar en este momento de los factores de vulnerabilidad o de discriminación. Hay varias situaciones que ponen a una persona en una situación de vulnerabilidad y por ello le producen o le provocan discriminación. Estos factores pueden ser su propia autodeterminación o la autodeterminación colectiva que esta persona tenga. La maternidad, la edad de la maternidad, la cantidad de hijos que tiene, el tipo de familia de la que proviene, si esta persona tiene o no tiene redes de apoyo. Otro factor de vulnerabilidad puede ser el grupo etario, si es que es menor, si es que es en cambio una persona adulta mayor o si es un adolescente. También influye el estado civil, la nacionalidad y la situación migratoria, entre otros, como pueden ver ustedes aquí en esta lámina o también tienen en su manual. Otro factor de vulnerabilidad es la condición de pobreza, la orientación sexual, la identidad sexual, el tipo de trabajo que tiene o si no tiene trabajo, si tiene garantías laborales, es decir, la condición de pobreza. También las condiciones de salud, si tiene alguna enfermedad, si tiene algún trastorno, si tiene alguna condición psicológica, psiquiátrica, si tiene algún tipo de discapacidad o tiene un tipo de capacidad especial. ¿Cómo vamos a analizar los factores de vulnerabilidad? Tenemos en el manual algunas sugerencias para poder analizar estos factores de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificar el contexto previo que causó el hecho. Estamos hablando ya dentro de cada caso. Del contexto general, si es que es cultural, si es que es social, si es que es familiar o si es que es personal. Vamos a analizar las herramientas y los recursos personales que se tienen y también los recursos sociales que tienen para enfrentar los hechos. Vamos a analizar las conexiones que existen entre el hecho denunciado, investigado, acusado o probado con la violación de algunos de los derechos de la persona. Vamos a verificar la ausencia o presencia de tipos de violencia y de discriminación.
También debemos analizar las acciones u omisiones de las personas y de las instituciones responsables de la discriminación o violencia de derechos para determinar qué acciones han realizado para cambiarlas o detenerlas. Vamos a visibilizar las asimetrías de poder y la forma en que las desigualdades de género, culturales e intergeneracionales traspasan roles, prejuicios, normas, prácticas, estereotipos, significaciones sociales y culturales y condiciones de vulnerabilidad. Vamos a aplicar en las distintas fases de los procesos o procedimientos la valoración de la transversalización de género, así como la interculturalidad. Vamos a revisar la aplicación de normativa nacional o internacional sobre derechos humanos, género, pueblos indígenas, que es lo que les mencionaba hace un momento. Si no nos basta nuestra norma nacional, acudamos a la norma internacional. Vamos a coordinar cuando proceda con las autoridades indígenas o las personas de los territorios las posibles explicaciones de los hechos. Vamos a incluir indicadores de género e interculturales en las estadísticas. Hablemos ahora de lo que es el lenguaje inclusivo y el uso del lenguaje inclusivo en el procedimiento judicial. Como ustedes conocen, el lenguaje es un conjunto de símbolos con el que expresamos la realidad. Cumplen el papel de comunicar ideas y crear nuevas formas de expresión. Pero también por medio del lenguaje podemos promover y perpetuar los estereotipos de género entre hombres y mujeres, lo que genera desigualdad. Se recomienda el uso del lenguaje incluyente de género, pues tiene objetivos sociales de democratizar el lenguaje y visibilizar los géneros femenino y masculino. De ninguna manera vamos a ocupar argucias lingüísticas que contravengan la gramática ni el principio de economía del lenguaje. Por el contrario, debemos dar un mensaje claro, un mensaje conciso, pero con cuidado en la utilización de expresiones que establezcan jerarquía, discriminación, roles tradicionales, con el fin de generar un entorno más igualitario durante el proceso judicial. Vamos a hablar en este momento de lo que sería un lenguaje que va a ser menos inclusivo y un lenguaje que va a resultar más inclusivo. ¿Cuál sería la categoría? Ser coherentes al dirigirse a una mujer y a un hombre, en el apellido, en el tratamiento, en la profesión. Por ejemplo, si estamos diciéndole a un hombre el doctor Martínez y la señorita es Ana Bermeo, pero ella es coordinadora. Entonces, menos inclusivo es decir el doctor Alejandro Martínez y coordinador y la señorita Ana Bermeo. Más inclusivo sería el doctor Alejandro Martínez, coordinador, y la ingeniera Ana Bermeo, subdirectora, si es que conocemos cuál es el cargo, es decir, tratar de darles a hombres y mujeres el mismo tratamiento. Si sabemos los cargos de cada uno de ellos, entonces mencionaremos los cargos de cada uno de ellos. Evitar expresiones que perpetúan estereotipos de género, como por ejemplo los hombres ayudan en el hogar. Eso es menos inclusivo. El hombre no ayuda en el hogar. El hombre hace tareas domésticas en su hogar. También un tratamiento que es muy frecuente en nuestro medio para referirse a las mujeres, tal vez como saludo, es ¿cómo está niña? ¿Cómo podemos hacerlo más inclusivo? Buenos días, señora. Buenos días, abogada. Buenos días, doctora. También debemos evitar ya en nuestra redacción el uso de los para incluir mujeres. Es menos inclusivo decir los niños y las niñas y es más inclusivo utilizar la población infantil. Es menos inclusivo decir las trabajadoras y trabajadores y es más inclusivo si es que decimos las personas trabajadoras. En nuestra redacción también vamos a evitar el uso de la arroba, el uso de la barra inclinada y el uso del paréntesis. Es menos inclusivo utilizar, como ustedes pueden ver, esta arroba o este paréntesis en nuestra redacción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que resulte más inclusivo? Como les señalaba, si son trabajadoras y trabajadores, podríamos señalar las personas trabajadoras.
También podríamos usar lenguaje que incluya hombres y mujeres cuando la situación comunicativa así lo requiera. Por ejemplo, es menos inclusivo decir las juezas y jueces integrantes de cada sala especializada elegirán su presidenta o presidenta. Esto está en la ley, si ustedes ven, está en el Código Orgánico de la Función Judicial. Más inclusivo sería, los integrantes de cada sala especializada elegirán a quien deba presidirla. Eso es mucho más inclusivo y no estamos utilizando estas diferenciaciones. También debemos evitar el diminutivo para referirnos a las mujeres. Es menos inclusivo decir doctorita. Es más inclusivo decir doctora. Perdónenme que me estoy pasando. Bien. Debemos usar sustantivos colectivos para referirnos a un conjunto de personas. Es menos inclusivo decir los ciudadanos y es más inclusivo decir la ciudadanía. Es menos inclusivo decir los ecuatorianos y es más inclusivo decir las personas ecuatorianas. Ustedes en el manual van a encontrar una serie de ejemplos con los que se van a familiarizar y podrían ya empezar a utilizarlos. Vamos a hablar en este momento de la sensibilización sobre cuestiones de género con respecto a hechos y a pruebas. Mirar con perspectiva de género también implica identificar y concienciar sobre determinadas situaciones de desigualdad y analizarlas de una forma más equitativa e igualitaria que excluya la visión antropocéntrica. En este sentido, la sensibilización de una herramienta y una estrategia educativa de aprendizaje abierto y flexible para crear conciencia en la administración de justicia. Es necesario deconstruir para romper con la indiferencia y los estereotipos y los prejuicios. Por ello, deliberar sobre los roles que se asignan a los hombres y por qué de aquello. Se amplía el pensamiento para entender que no es un hecho biológico, sino el producto de un constructo social. Y al hacerlo, las mujeres quedan en desventaja, lo que perpetúa la dominación de lo masculino y la subordinación de lo femenino, tanto en los ámbitos público como privado. La sensibilización, entonces, requiere, en términos institucionales, la continua instrucción y formación de las personas participantes en el proceso en derechos de género, derechos fundamentales, en donde se requiere estudiar a profundidad la Constitución de la República y los convenios y tratados internacionales que reconocen que las mujeres y niñas tienen derecho a vivir una vida sin violencia ni discriminación. Entonces, la sensibilización se plantea con un proceso cognitivo o de aprendizaje que vincula el sentir, el actuar y el pensar en 4 dimensiones. Las creencias, las experiencias personales, las creencias y los prejuicios de la sociedad, la información basada en conceptos y datos y la dimensión práctica o de aplicación del conocimiento a la resolución de situaciones concretas. Debemos recordar que el Ecuador adoptó y ratificó varios convenios. Entre ellos tenemos la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, de 1981. Tenemos también la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belém do Pará, de 1985, la Plataforma de Acción de Beijing, de 1995. Asimismo, la Constitución de la República de 2008 constituye una reivindicación de la producción jurídica neutra y tradicional del derecho en lo que se refiere a los derechos de las mujeres. También tenemos la promulgación de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, que se establece que una de las atribuciones del órgano rector, que es el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, es sensibilizar y prevenir la violencia con la participación del Estado y la comunidad bajo lo que denominan principio de corresponsabilidad, a través de políticas, planes y programas que buscan romper con los patrones socioculturales arraigados en la sociedad ecuatoriana, que son los que naturalizan la violencia de género. Vamos a hablar en este momento de las formas de revictimización.
Durante todo el proceso judicial, la víctima es la persona a la que hay que brindar especial atención, pues ya enfrentó situaciones que le causaron sufrimiento y que vulneraron sus derechos. Por tanto, es indispensable que exista un cuidado total al momento de tratar con ella para evitar la revictimización secundaria. Es aquí donde todos los actores que se involucran en el proceso tienen el papel esencial para coadyuvar a la restitución de la integridad de la víctima. Por ello, se recomienda capacitar de forma constante, de acuerdo al ejercicio de sus funciones, en sensibilización, igualdad de género y eliminación de violencia contra la mujer. Minimizar la duración de los procesos judiciales porque generalmente se acompañan de actuaciones y procedimientos que tienen incidencia directa en la víctima. Brindar una atención psicológica a las víctimas de manera especializada, porque no cualquier persona puede brindar el apoyo que se necesita. Acoger las necesidades de la víctima, comprender su sufrimiento y propiciar confianza brindándole un espacio seguro. En casos mediáticos se debe preservar al máximo los derechos de la víctima y evitar difundir su identidad y respetar tanto su intimidad como la de sus familiares. Debemos procurar, en medida de lo posible, que la víctima sea escuchada una sola vez en la investigación y por un equipo multidisciplinario y especializado. Debemos evitar, en la medida de lo posible, cuando se trate de delitos sexuales, que se someta a la víctima a más de una evaluación física. Debemos utilizar equipos de videograbación en las declaraciones de las víctimas para que no deba reiterar en sus declaraciones. Debemos utilizar estas herramientas tecnológicas porque no solo evitan la revictimización y el deterioro de las pruebas, sino que también garantizan el derecho de defensa del procesado. Vamos a hablar un poquito de las actividades blandas y de las actividades duras. Las habilidades blandas y las habilidades duras. Las habilidades llamadas duras de las personas se desarrollan a través de la educación formal, la capacitación, la experiencia laboral, por lo que son evaluables y son cuantificables. En cambio, las habilidades blandas son las características subjetivas, son las características personales relativas al ámbito emocional de las personas y su capacidad de comunicarse con los demás. Aquí tenemos algunos ejemplos de habilidades blandas que se requieren justamente para el trabajo que desarrollamos. Una comunicación efectiva de todos los participantes, es decir, que se puedan comunicar de una manera clara, de una manera precisa, de una manera comprensible, tanto oralmente como por escrito. Hay que utilizar el lenguaje corporal, un lenguaje corporal que vaya acorde con el mensaje que queremos dar. Debemos desarrollar la empatía, es decir, entender de mejor manera lo que la persona nos está diciendo, sin confundir con la simpatía, que es aquello que nos produce un sentimiento, que nos produce lo que la otra persona nos está diciendo. Vamos a mantenernos en la empatía. Debemos también comprender que la adaptabilidad y la gestión del cambio permite que todas las personas se adapten a los cambios, y no solo la normativa jurídica, sino también toda la sociedad en general. Vamos a entrar en este momento a la cuarta parte del manual, que se trata sobre las recomendaciones para la elaboración y redacción de sentencias con perspectiva de género. Como ustedes pueden ver en su manual, hay una serie de recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en las sentencias y en general en las actuaciones judiciales. Esto enriquece la manera de mirar la realidad del actuar jurisdiccional por parte de las juezas y jueces como agentes del cambio en el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas. La sentencia desde la perspectiva de género, como todo acto jurídico procesal, contiene juicios críticos y razonados que se desarrollan en un lenguaje inclusivo a través de algunos pasos. Un análisis situacional y reconstructivo de los hechos y valoración probatoria. La determinación del derecho aplicable. La argumentación y la decisión.
¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a seguir estos pasos para llegar finalmente a redactar nuestra sentencia? Pues debemos desprendernos de algunos patrones, estereotipos, visiones, roles, conocimientos sesgados que tengamos anteriormente. Vamos a incluir un lenguaje de género comprensible. Vamos a integrar la perspectiva de género en la teoría y la práctica de los derechos. Vamos a recordar que la igualdad desde la perspectiva de género no se define a partir de criterios de semejanza, sino de justicia. Vamos a determinar el contexto en el que se desarrollan los hechos, esto es, pobreza, marginación, entorno de discriminación, relaciones asimétricas de poder, así como verificar si se trata de un caso de interseccionalidad. Vamos a determinar el marco jurídico nacional o internacional, el que de mejor manera defienda los derechos fundamentales de las mujeres en el caso concreto que estemos tratando. Como ustedes pueden ver, en el manual les da una serie de recomendaciones para que ustedes puedan aplicar. Vamos a entrar a la quinta y última parte del manual, que como les señalaba, contiene una herramienta de parametrización que podemos aplicar cada uno de nosotros a través de un autotest. Este autotest, como ustedes pueden ver, tiene una serie de preguntas que se responden de una manera cerrada, es decir, a través de un sí o de un no. Esto vamos a hacerlo cada uno de nosotros, personalmente. Nadie lo va a ver, solamente lo va a ver usted. Sáquele copias, póngale en su computadora y haga el autotest y verifique si usted realmente está cumpliendo. Si no está cumpliendo, deconstrúyase y vuelva a construirse. Para eso tiene una serie de recomendaciones, tanto en el manual cuanto en las normas nacionales, internacionales que usted debe aplicar. Son 24 preguntas que contiene el autotest que está al final del manual. Voy a pasar un poco más rápido porque ya estoy sobre el tiempo, pero quisiera dejarles con una frase de un ícono de la defensa de los derechos de las personas y especialmente de los derechos de la mujer, que es Ruth Bader Ginsburg. Y nos dice, lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que lleve a otros a unirse a ti. En nombre de la Corte Nacional de Justicia, presento ante ustedes el manual Perspectiva de Género en las actuaciones y diligencias judiciales y espero que les sea de gran utilidad. Muchísimas gracias.